Bueno, en este video, 23 minutos pasada la medianoche del 23 de julio de 2021. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, good evening, buen mediodía, etcétera. Saludos Europa, América, resto del mundo. En estos días he estado viendo varios documentales sobre la Revolución Francesa en el History Channel, por lo menos en el History Channel que yo tengo, ¿no? Que es el que me proporciona el pack de Vodafone. A mí desde pequeña me horrorizó siempre la Revolución Francesa y por eso le tenía terror a las revoluciones. Y yo me acuerdo que yo siempre decía de adolescente que lo único que yo opinaba como Vargas Llosa siempre decía que él no quería tener el privilegio de vivir una revolución. Y yo decía, yo en este punto, porque en muchas cosas no, en este punto opino igual que Vargas Llosa, o siento igual que Vargas Llosa. No quiero tener el privilegio de vivir ninguna revolución. Pero bueno, la vida es la vida, la historia es la historia y tuve que vivir la revolución bolivariana, de la que me escapé en el año 2005, concretamente el 8 de abril, salí de Venezuela y dejé atrás a la revolución bolivariana. Bueno, por lo menos no vivo en el país donde está ocurriendo, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa siempre me aterró desde pequeña, pero con estos documentales que he visto, quiero hacerle un comentario personal. Siempre me pareció excesivamente sangrienta, para nada, porque a los 10 años Napoleón acabó con todo. Bueno, es verdad que después de Napoleón, que fue emperador, pues, la Revolución Francesa acabó con la monarquía absoluta y la cambió por un emperador. Peor, fue un fracaso total y absoluto. Pasaron de una monarquía absoluta a un emperador, que es peor, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un recuento. La Revolución Francesa comienza, en julio de 1789, o un poco antes. París estaba en las siguientes condiciones. Había una hambruna en toda Francia en el año 1789 y París estaba sufriendo la migración de personas, de franceses de todas partes de Francia hacia París, buscando un empleo y buscando comida. Entonces la situación de los parisinos, de la gran mayoría, era horrorosa, ¿no? No tenían comida, no tenían empleo y bueno, estaba en el poder Luis XVI, último rey de Francia, y María Antonieta. María Antonieta era de la nobleza austriaca, sí. Bueno, días antes del famoso 14 de julio, que fue el día de la toma de la Bastilla, días antes, o quizás en mayo, no lo sé, 1789, no lo recuerdo, el dueño de una fábrica en París decidió bajarle el sueldo a los obreros. Es decir, que además de la situación horrorosa que había en Francia y de la hambruna y sobre todo de la situación en París, este señor, dueño de una fábrica, decide bajarle el sueldo a los obreros, o, según otros historiadores, se corre el rumor de que lo va a hacer. Entonces los obreros de esta fábrica, luego ayudados por los parisinos, destruyen la fábrica. Esto fue uno de los acontecimientos anteriores a la toma de la Bastilla. Bueno, el 14 de julio, los barrios cercanos a la Bastilla, a los obreros y pueblos cercanos a la Bastilla, deciden tomar la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era un fuerte muy sólido, constituido por 8 torres cilíndricas,
Era rectangular, de planta rectangular. Para entrar a la Bastilla había dos sistemas de puentes elevadizos. Se había construido en el que entonces era considerado el este de París para defenderse de los enemigos que podían venir de otro país y que entraban por ese lado. Luego, cuando ese peligro pasó, pues la Bastilla se convirtió en un lugar donde había dentro un gobernador, que era el gobernador de la Bastilla, y no se sabía exactamente para qué estaba allí. Luego se convirtió en una prisión, y allí se llevaban a los presos que no recibían una condena por parte de un tribunal, sino que el rey, en este caso Luis XVI, decidía que fueran presos. Luis XVI decía, bueno, fulano lo quiero preso. Entonces, a los que él decidía a dedo que querían presos, los llevaban a la Bastilla. Se creía en París que en la Bastilla había miles o cientos de presos en malas condiciones, que había torturas. Todo esto resultó ser falso, pero como nadie entraba a la Bastilla, pues esto es lo que se creía en París y en toda Francia. ¿Qué querían hacer los franceses por esos días de julio y mayo, junio, julio de 1989, de 1789, siglo XVIII, finales? Querían ir a las Tullerías, hoy en día Museo del Louvre, al Palacio de las Tullerías, que era la sede del monarca. El monarca tenía también una sede en la campiña, que todavía existe, está perfecta, que es Versalles, el Palacio de Versalles. Yo diría que a unos 35, 37 o 40 metros de París. Digamos, a unos 35, 37 o 40 metros de París está el Palacio de Versalles, del centro de París, porque París hoy en día es inmensa, ¿no? Pero la sede del rey en la capital, en París, en el centro de París, era el Palacio de las Tullerías, que hoy en día alberga el Museo del Louvre. Bueno, lo que quería el pueblo de París era ir a manifestarse a las Tullerías, al Palacio de las Tullerías. Pero no tenía armas, entonces tenían instrumentos de trabajo, la hoz, machetes, martillos, pero no tenían armas. Entonces, los parisinos, molestos por el hambre, por la falta de todo, y por lo que consideraban una vida de lujos que llevaba el rey, se dirigieron a la sede de los Inválidos, que hoy en día continúa existiendo y está perfecta, y allí sabían que reposaban muchas armas, y de ahí, fueron allí, invadieron la sede de los Inválidos con bastante facilidad, y se robaron unas 40.000, algo así, fusiles. Pero no había pólvora ni municiones en los Inválidos, entonces los fusiles no servían para nada. Pero los parisinos sabían que había pólvora en los sótanos de la Bastilla. Y entonces se dirigen a la Bastilla. La toma de la Bastilla tomó 6 horas. Nadie pensó que eso podía pasar. El gobernador de la Bastilla tomó muy malas decisiones porque no tenía preparación militar. Tomó una decisión peor que la otra, una peor que la otra, etcétera. Y además no contaron con ciertos factores. Entonces, el pueblo de París se dirige a la Bastilla, pero no puede entrar. Era una fortaleza inexpugnable. Pero hay un momento en el que ciertos miembros del pueblo se encaraman en las azoteas, en los techos de algunos edificios del barrio de Saint Antoine en París y saltan a un patio que había dentro de la Bastilla y que estaba detrás de los primeros puentes levadizos. Entonces se sitúan en un recinto que está después de entrar a través de los primeros puentes levadizos, pero antes de franquear los segundos puentes levadizos.
Es decir, este recinto separaba los segundos dos puentes levadizos de los primeros. ¿Cómo fue posible que saltaran de las azoteas? Pues saltando, ¿no? Pero ¿cómo era posible que en este patio no hubiese guardias? Los había, pero el gobernador de la Bastilla, que carecía de experiencia militar y que no se esperaba algo así, había tomado la decisión de decirle a los guardias que estaban en este patio que se retiraran de allí. Entonces los parisinos ya estaban dentro de la Bastilla y abrieron los puentes levadizos y entró todo el mundo. Pero faltaban 2 puentes levadizos, ¿no? Y no había forma desde los tejados de entrar. Pero ¿con qué otra cosa no contaba el gobernador de la Bastilla? Con que un regimiento del rey se iba a sublevar e iba a ayudar al pueblo a entrar a la Bastilla. Este regimiento del rey se subleva al mando de un teniente que estaba retirado y los convence. Este regimiento del rey, que también estaba molesto porque sus familiares eran gente pobre, los soldados de este regimiento, sus familiares estaban en París y eran gente pobre, gente que pasaba hambre, gente sin trabajo. Entonces se sublevan y hacen posible, o sea, rompen las cadenas que sujetan a estos 2 puentes levadizos, los segundos 2, por llamarlos así, y al abrirse esto entra todo el pueblo a la Bastilla. En la Bastilla ocurre una carnicería. Bueno, en un primer momento, cuando los primeros miembros del pueblo entran al patio rectangular, empiezan a disparar los guardias desde las torres de las Bastillas y producen unos 200 muertos, lo cual era mucho, 100 o 200. Esto enardece al pueblo y cuando logra, ayudado por este regimiento militar sublevado, entrar a la Bastilla, allí se cometen todo tipo de tropelías y todo tipo de cuestiones sangrientas, ¿no? Antes de que esto sucediera, el gobernador de la Bastilla se había reunido con miembros del ayuntamiento dentro de la Bastilla, los había invitado a comer y había dicho que no tenía ninguna intención de disparar. Incluso había retirado los cañones que estaban arriba de la Bastilla y había retirado también los cañones del patio rectangular al que accedieron los manifestantes saltando desde las azoteas. Es decir, el gobernador de la Bastilla, que era un civil, no tenía la menor intención ni de matar, ni de disparar, ni de nada. Pero el pueblo enardecido, las masas enardecidas, lo mataron a golpes y le cortaron la cabeza. Y pasearon la cabeza por todo París. Por otra parte, liberaron a los presos y se dieron cuenta que solo había 8 presos. Y que 4 de ellos eran presos de lujo, que tenían incluso a su criado allí y comían igual que comía el rey. Eran nobles que al rey le molestaban estando libres porque no opinaban igual que el rey, pero el rey no podía matarlos, entonces los había metido en la Bastilla, pero con sus criados y se les preparaba la misma comida que comía el rey en palacio, ¿no? Bueno, se liberaron los presos, asesinaron a golpes, machetazos y como pudieron al gobernador, un acto de barbarie que yo no comparto. Y finalmente destruyeron la Bastilla en un porcentaje altísimo, ¿no? Es decir, una fortaleza que 6 horas antes parecía indestructible e inexpugnable fue totalmente derribada y destruida. Hoy en día ya no existe. La primera vez que yo fui a París la buscaba y veía un palo con un ángel dorado encima y decía, ¿dónde coño está la Bastilla? Si estoy supuestamente en las coordenadas de la Bastilla. Bueno, la Bastilla ya no existe, ¿no?
Quedaron restos durante muchos años, durante 2 siglos quedaron restos, durante 120 años más o menos quedaron restos, algunas piedras aquí y allá. Después estas piedras fueron vendidas por precios exorbitantes y sigue habiendo por allí en las casas de subastas ventas de piedras que formaban parte del complejo del fuerte de la Bastilla. Bueno, el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, comienza la Revolución Francesa. Se considera que ese es el comienzo de la Revolución Francesa. Y a los líderes del pueblo que tomaron la Bastilla se les llamó los sans-culottes. Posteriormente aparece la Comuna de París, dirigida por Robespierre. Ahora, comienza la Revolución Francesa y la meta, el objetivo era pasar de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria. Es decir, querían un congreso, una asamblea, pero no pensaban prescindir del rey. Pero una vez que tuvieron una monarquía parlamentaria, quisieron más, se volvieron todos medios locos. Había 2 grupos en lo que todavía no se llamaba asamblea, pero en eso que crearon, en ese consejo, en ese lugar donde hablaban, donde conversaban, los diputados, porque ya se llamaban diputados, pero eso todavía no se llamaba asamblea, había 2 grupos, los sans-culottes, que querían acabar con la monarquía completamente, y los girondinos, esto simplificando mucho. Bueno, la Revolución Francesa, o la llamada Revolución Francesa, fue una escalada de violencia y de sangre impresionante. Abreviando mucho, los sans-culottes lograron finalmente cortarle la cabeza a los principales girondinos, que también eran revolucionarios, pero partidarios de una monarquía parlamentaria o de una república, pero sin asesinar al rey. Bueno, finalmente los sans-culottes, apoyados por la Comuna, que era terrible, y la Comuna la lideraba Robespierre, los sans-culottes hicieron rodar las cabezas de los principales girondinos en la guillotina, y los girondinos no volvieron a abrir la boca. Entonces quedaron 3 grandes líderes de los sans-culottes, que eran el famosísimo Marat, Danton y Robespierre, y el pintor David. Entonces, en un momento dado, bueno, eso fue una locura total, a cada rato, o sea, además Francia entró en guerra, o mejor dicho, Francia fue atacada por Prusia y por el Imperio Austrohúngaro, que querían evitar que cayera la monarquía francesa. Entonces había una guerra de los revolucionarios contra Prusia y contra el Imperio Austrohúngaro, que los estaba atacando, y una guerra interna contra la monarquía. Los ánimos cada vez se tornan peores. Los analfabetos y los ignorantes no pueden gobernar, eso está más que comprobado por la historia, además es lógico, y aquello se convirtió en un derramamiento de sangre sin medida. Y Marat fue la primera víctima de los 3 grandes revolucionarios. Marat fue asesinado en su bañera por una mujer muy cercana a los diputados girondinos, a los cuales les habían cortado la cabeza, ¿no? Marat, el primer revolucionario en ser asesinado, fue asesinado en su bañera, aunque hay algunos historiadores españoles que, no sé por qué, son los únicos que afirman que se suicidó. Bueno, pasa el tiempo y llega un momento en que Danton, el gran revolucionario, dice, bueno, hay que parar ya el derramamiento de sangre, no hacemos sino mandar a gente a la guillotina. Esto lo único que estamos haciendo es hacer rodar cabezas y cabezas y cabezas. Entonces los demás dicen, traidor, le dicen a Danton. ¿Y qué pasa? Le cortan la cabeza a Danton. Queda Robespierre y la Comuna de París. Queda un solo revolucionario de los grandes, Robespierre, ¿no? Y en el año 94, el pueblo decide que Robespierre es un contrarrevolucionario, nada menos que Robespierre.
Y también le cortan la cabeza a Robespierre. Es decir, la revolución se corta la cabeza a sí misma. De 1789 a 1794 fueron, o 95, yo no me acuerdo ahora si Robespierre fue guillotinado en el 95, en 1795 o 94. Pero en esos 6 años que van de 1789 a 1795, se cometió una de las peores. Fueron 6 años, yo creo que los más sangrientos que ha vivido Francia, ¿no? No estoy tomando en cuenta la Segunda Guerra Mundial ni la Primera. Fueron 6 años sangrientos, donde robó la cabeza de todo el mundo, por supuesto, antes de que murieran, antes de ser asesinado Marat y de cortarle la cabeza a los diputados girondinos y de cortarle la cabeza a Antoine Robespierre. Por supuesto, le cortaron la cabeza al rey de Francia, al último rey de Francia, a Luis XVI, y unos meses después a María Antonieta, la reina, ¿no? Cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, además de, o sea, ya Prusia y el Imperio Austrohúngaro estaban atacando Francia. Cuando ven que rueda la cabeza de Luis XVI, entonces se suman al ataque la monarquía inglesa, Inglaterra, o sea, Inglaterra ataca a Francia, se suma a Prusia y al Imperio Austrohúngaro. La monarquía española, España ataca a Francia también, y Alemania ataca a Francia, ¿no? Porque todas esas monarquías veían también su cabeza rodar. O sea, tanto el emperador de Austria-Hungría, como el monarca de Austria, Alemania, España, Inglaterra, veían su cabeza rodando. Y por supuesto esos 6 países, un imperio y 5 monarquías, atacan a Francia militarmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un breve comentario sobre la Revolución Francesa, que, bueno, creo que en 1799 llega a poner orden Napoleón. Pero bueno, aquí quise rememorar los años de 1789 a 1795 en Francia, ¿no? Una revolución sangrienta, una cosa sin pies ni cabeza, donde hasta rodaron la cabeza de los revolucionarios. Una cosa nunca vista, una barbarie total y absoluta. Este es un pequeño comentario sobre la Revolución Francesa que hago de forma totalmente libre, y recomiendo a todo el mundo que vean los documentales del History Channel sobre la Revolución Francesa, y un documental extraordinario que hay que se llama La Bastilla. Ahí recrean minuto a minuto la toma de la Bastilla y es espectacular. Bueno, y esto es todo por ahora, ¿no? Y creo que este es el último video de esta tanda, pues estoy un poco cansada y no he comido. 47 minutos pasada la medianoche en Madrid. 0:47 del 23 de julio, viernes de 2021. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, good evening, buenas madrugadas, buen mediodía. Saludos Europa, América, Asia, resto del mundo, África, etcétera.